Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la última sesión de Zaragoza Lingüística de este curso académico. Y hoy nos acompaña Joaquín Gisterri, que es profesor titular del área de Lingüística General de la Universidad Autónoma de Barcelona. Joaquín es doctor en Filología Románica también por esta universidad y es especialista, además de los primeros especialistas en el Estado español sobre fonética experimental, todas las aplicaciones de la fonética experimental aplicadas a las tecnologías del habla. También su tema de investigación versa en torno a la conversación, al campo de la conversación de texto en habla y también a cómo las diferencias o interferencias fonéticas pueden influir, o transferencias fonéticas, dependiendo de la teoría de adquisición que queráis, en la adquisición de segundas y de terceras lenguas y en la evaluación del habla sintetizada. Bueno, todas estas palabras que os he dicho simplemente para presentaros a Joaquín, porque yo creo, no creo que me equivoque, que es uno de los pioneros en todo lo que es algo que ahora ya está muy de moda y que casi no nos damos cuenta, ¿no? Que son las tecnologías del habla y todos esos procesamientos, ¿no? de la voz y de la prosodia. Bueno, también durante varias ediciones ha sido el investigador principal en un proyecto del Ministerio que es bastante interesante porque lo que ven es cómo varía la fonética de cada hablante, de cada interlocutor, en el contexto de la fonética judicial, ya sabéis, ¿no? Para distinguir un poco si hay algo o no hay algo, ¿no? CSI puro. Y luego también, Joaquín, aparte de esta investigación, ¿no? Y en este campo de las tecnologías del habla, yo creo que también es muy conocido, al menos por los profesores y por todo el ámbito del estudiantado, porque siempre durante mucho tiempo ha mantenido una web muy completa con un montón de recursos y de bases de datos y corpus orales y un montón de bibliografías sobre estos temas lingüísticos, ¿no? Hoy en día decir que hay información en la web pues también nos puede parecer como, pues sí, claro, donde vamos todos a buscar, pero hace unos cuantos años era algo muy pionero, ¿no? De hecho, dentro de los libros, ¿no? Tiene varios libros sobre tecnologías del habla, sobre la fonética experimental. El primero es del año 91, no sé si vosotros ya habéis nacido, pero del año 91 una introducción a la fonética en método experimental era muy importante, y sobre todo muy novedoso. De hecho, yo creo que la última edición es del 2019, ¿no? El libro ese de Antropos. No sé, yo escribí, se lo di a Antropos y ellos hicieron lo que tenían que hacer. Yo también era estudiante, usábamos ese libro, así que fijaos, ¿no? Y luego también, pues ya digo, con Antonio Martí también tiene diferentes monografías, pues tecnologías del texto y del habla, los sistemas del diálogo, es decir, todo alrededor de la fonética y de la prosodia. Así que es un placer tener con nosotros para cerrar estas charlas del curso 2023-24 a Joaquín Gisterri, que nos va a hablar, tenéis ahí, de los elementos suprasegmentales, más allá de las vocales y las consonantes. Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación tan amable y que me ha recordado la edad que tengo, de paso. Ya sé que siempre se dice que para mí hoy es muy especial, pero es que esta vez es de verdad. Para mí es muy especial porque llevo mucho tiempo siguiendo las actividades de Zaragoza Lingüística, del grupo Silex. Iba viendo la red y pensaba, mira qué buena idea han tenido esta gente, qué bien lo hacen. Luego Zaragoza a la carta, pensé, esto es fantástico porque los días esos que yo no tengo ganas de dar clase ya tengo que colocarles. Es decir, que he ido siguiendo todas las actividades y siempre diciéndome, mira qué bien, qué buenas ideas, etcétera, pero también diciéndome, bueno, pero tú con los temas esorrados a los que te dedicas no te invitarán nunca. Y al final pues pasó, y aquí estoy, y estoy muy contento y muy orgulloso de estar hoy aquí. Entonces, para no hacerles... la idea era hablar de algo, cuando se enseña fonética, normalmente se pone mucho énfasis en la descripción de las vocales y de las consonantes, y los que sois estudiantes de fonética lo habréis sufrido, fricativas, africadas, bilabiales, etcétera, etcétera. Pero yo lo que quiero haceros ver hoy aquí es que hay otra parte en el habla, que es lo que llamamos suprasegmentales, que tienen
yo casi iba a decir más importancia que las vocales y las consonantes, pero como esto es una vieja polémica, dejémoslo en al menos la misma importancia. La charla no será técnica, se trata más bien de una sensibilización a estos elementos, y para organizarlos de algún modo, y también aquí arriba donde no se ve hay un índice de la presentación, pero los he organizado por el dominio. Vamos a hablar de los elementos suprasegmentales que afectan a la sílaba y a la palabra, los que se manifiestan sobre todo en el enunciado y los que se relacionan especialmente con el discurso. Entonces, empezando ya con la primera parte, vamos a plantearnos ¿qué son estos elementos? Son fenómenos propios del habla. En la lengua escrita, cuando os queremos reproducir, tenemos que hacer cosas raras, inventar signos de puntuación, que uno va al derecho, otro va al revés, poner puntos suspensivos, usar mayúsculas, cursivas, colores, en fin, son propios del habla. 3 propiedades, si queréis, básicas. Primero, se dan al mismo tiempo, por encima, simultáneamente, a las vocales y a las consonantes. Si no las podemos... Luego veremos que las podemos separar, pero en realidad en el habla no las separamos. También se llaman suprasegmentales porque no se limitan a un segmento y tienen otra peculiaridad, si les gusta la cosa saussuriana, pues son sintagmáticos, porque hay que comparar el uno con el otro. Y ahora les pongo un ejemplo de qué les quería decir. En realidad, si miran, por ejemplo, la definición de suprasegmentales de Ilse Begiste, que es la primera autora que escribió un libro que se llamaba así, Suprasegmentals, en los años ya 70 en Estados Unidos, en que insiste en que son una overlay, es decir, superpuestos a las vocales y a las consonantes, o superimposed, de nuevo esta misma idea de superimposición, y si van, por ejemplo, al diccionario de Barry Trask, que a mí me gusta mucho más que el de Crystal para cosas de fonética y fonología, pues ¿qué os dice? Supra, porque abarcan más de un segmento, es decir, más de una vocal y más de una consonante, y tienen esta particularidad que solo se pueden interpretar en referencia a lo que ha venido antes o a lo que vendrá después. Y aquí tengo un ejemplo de lo que os quería decir. Aquí ven la melodía de la palabra mamá. Mamá, aquí tendrían, mejor señalo desde aquí, aquí abajo, si quieren, tendrían la letra, y aquí arriba tendrían la música. Si fuera una canción, ¿no? Pues abajo tendrían la letra y aquí tendrían una notación con la melodía. Por tanto, va como por encima de las vocales y de las consonantes. Más de un segmento, ¿por qué? Pues se fijan, este movimiento afecta a toda la sílaba y este movimiento también afecta a toda la sílaba. Y contraste, porque si solo les presentara esto solo funciona en lenguas como el español, pero si les digo ma, y les pregunto si es una sílaba tónica o es una sílaba átona, pues no me podrán contestar. Hasta que no les diga mamá o mama, que no podremos saber si es átona o tónica. Por eso decía que son más bien sintagmáticos, más que otras cosas que son pues paradigmáticas, si quieren, ¿no? Estas serían las 3 propiedades, cómo se manifiestan estos elementos, cómo nos los encontramos cuando vamos por la calle, pues desde la perspectiva acústica, que será la que adoptaremos hoy. Son variaciones de 3 parámetros, 3 propiedades físicas: frecuencia fundamental, amplitud y tiempo. Una vez se ha entendido esto, ya se ha entendido todo. De hecho, si entendéis esto, habéis entendido toda la fonética acústica de golpe. Entonces voy a intentar resumir esto en 5 minutillos, viendo qué es fonética, qué es frecuencia fundamental, qué es amplitud y qué es tiempo. Ventaja, todos esos parámetros acústicos que portan información sobre elementos suprasegmentales se pueden visualizar en un programa que usamos ahora mismo todos los fonetistas, se llama Pratt. Propiedad más importante, es gratis. La segunda propiedad importante, los que tenemos Mac también lo podemos usar, y si tienen Linux también. Si tienen Google Chrome también se puede usar, pero es muy retorcido el procedimiento. Y lo más importante, en serio, es que tiene una base muy amplia de usuarios. Esto quiere decir que normalmente basta con poner en Google cómo se hace no sé qué en Pratt y aparecen un montón de respuestas. Como siempre en Google, algunas son sensatas y otras no funcionan, pero básicamente aparecen y se puede descargar gratuitamente. De aquí es un programa de la Universidad de Ámsterdam y aparentemente Pratt en neerlandés quiere decir habla o algo similar, dicen. Bien.
Vayamos a estos parámetros. Lo primero es la frecuencia fundamental. Lo que están viendo aquí, pues parece, no es lo que parece, son los pliegues vocales de un individuo humano. Esto es lo que veríamos, es lo que ve vuestro otorrino cuando os hace una endoscopia. Cuando os ponen aquel tubito por la boca con una luz en un extremo para ver qué está pasando en las cuerdas vocales, si uno las tiene irritadas, si tiene pólipos o nódulos o todas esas cosas. Esto es lo que ve. Este borde de aquí es el cartílago tiroides, eso que sobresale aquí por encima, ¿no? Y lo que llamamos en acústica frecuencia fundamental no es otra cosa que el resultado de la vibración de estos pliegues. Cuanto más rápido vibran estos pliegues, más alta será esta frecuencia fundamental. No solo cuanto más rápido, sino cuanto más se tensen. Ahora vamos a ver qué pasa con el sonido. No, de momento no vemos nada. No, me parece que el micro no está... ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Era porque estaba yo aquí peleándome con el micro. Esto va así. ¿Bien? Es decir, acción de los pliegues vocales, cambios en la frecuencia fundamental. Desde el punto de vista perceptivo, cuanto más rápido están vibrando estos pliegues, más agudo se percibe un sonido. Cuanto más lento están vibrando, más grave se percibe un sonido. No voy a volver a ponerles el mismo ejemplo de antes, pero aquí tendríamos, esto se percibiría como grave y arriba se percibiría como agudo. En fonética, cuando representamos cómo va variando la curva melódica a lo largo, cómo va variando la frecuencia fundamental a lo largo del tiempo, le llamamos curva melódica. Después volveremos sobre la noción de curva melódica, ahora solo para que se queden con el nombre. Cuando un fonetista os diga curva melódica, quiere decir cómo varía esta frecuencia fundamental, esta variación de velocidad de vibración de los pliegues vocales, cómo varía a lo largo del tiempo. En Pratt se puede visualizar la curva melódica. De hecho, cuando abran Pratt, pues más o menos lo que verán es esto. Para visualizarla, claro, esto me está cortando un trocito arriba. Vuelvo a la anterior, que es más pequeña. Lo que tienen que hacer es activar esto que aquí se llama pitch, y con eso lo que les aparece es esta línea azul, que corresponde a la frecuencia fundamental. Aquí pues ponen el cursor en un punto y a la derecha tienen la medida en hercios del valor de la frecuencia fundamental, y aquí, esto a ver si se ve en esta grande, y aquí tienen los ajustes que se necesitan para trabajar. Pero básicamente esta es una información que se puede ver en Pratt de una manera muy inmediata. Segunda, amplitud. Ahí entramos ya en qué están haciendo todo el sistema respiratorio. Más actividad del sistema respiratorio, más aire que está saliendo, o más aire que está saliendo con más presión, con más fuerza. Más presión de salida de aire, más fuerza, mayor energía sonora. Es decir, si escuchan esto, por ejemplo, perdón, aquí. Son las mismas vocales aumentando la amplitud, es decir, aumentando la presión sonora, la energía sonora. Estos cambios de amplitud los percibimos como cambios de intensidad, fuerte, flojo. Técnicamente, si quieren, pueden usar sonía, que es más preciso y que es lo más parecido a la traducción del loudness inglés. Es decir, si leen manuales en inglés, los cambios de frecuencia fundamental. Ah, genial, muchas gracias. Muchas gracias. Los cambios de frecuencia fundamental los perciben como cambios de pitch en inglés, y los cambios de amplitud, intensidad, energía los perciben como cambios de loudness en inglés. Y en fonética también, cuando representamos cómo evoluciona la intensidad a lo largo del tiempo, hablamos de curva de intensidad. Tanto ya hemos visto dos curvas que usaremos para describir los elementos suprasegmentales: curva melódica y curva de intensidad.
Después ya volveremos sobre los ejemplos, no se preocupen. La curva de intensidad también se ve en Prat, y ahora sí que se la puedo enseñar como Dios manda. Solo hay que activar Intensity, y es esta línea verde. Si tienen versiones muy antiguas de Prat, creo que era amarilla. O en algunas versiones de Windows me suena que sigue siendo amarilla, pero vaya, en las últimas suele ser una línea verde, también sitúan el cursor en un punto, y aquí en color verde pues tienen la información de la intensidad en decibelios. Las últimas versiones de Prat son un poco más amigables que las primeras, y pues ya le dicen, esto que está en verde es la intensidad, esto que está en azul es el sonido, que antes todo esto no lo tenía, esto venía últimamente porque, pues, bueno, en fin. Tercera dimensión, tiempo. Y aquí los cambios en el tiempo los percibimos como cambios de duración. Bueno, tiempo, sí, aquí, exacto, tiempo. Aquí tendríamos la misma vocal. Y el tiempo es también muy fácil de visualizar en Prat, porque básicamente en esta representación, en lo que llamamos oscilograma, que es lo que tienen aquí arriba, el tiempo está en el eje horizontal, y si han hecho pues una transcripción, con una segmentación con un etiquetado de la señal, por ejemplo aquí, ya pueden saber directamente que esta A dura exactamente 0,21 segundos. Acuérdense que Prat extrañamente da siempre el tiempo en segundos, en fonética siempre trabajamos en milisegundos, pero con Prat siempre tienes que acordarte de multiplicar por 1000, porque te da el tiempo en segundos, ignoro completamente por qué, pero funciona así. De hecho, esto si lo oyen, esto sí que vale la pena oírlo para que vean el tiempo, pues sería esto. En ella les planteaba si merecía la pena. En ella les planteaba si merecía la pena. En ella, ¿está? Pues es la que en Prat pueden medir y que dura esos 0,21 segundos, es decir, 218 milisegundos que les decía. Resumen, ¿cómo se manifiestan estos suprasegmentales? Mediante cambios de frecuencia fundamental que percibimos como cambios de altura tonal, mediante variaciones en la amplitud que percibimos como cambios de intensidad, y mediante variaciones en el tiempo que percibimos como cambios de duración. ¿Vale? Esta sería la idea de cómo se ve, y afortunadamente todo esto se puede ver en Prat. Es decir, arriba tiempo, bueno, en todas partes tiempo, todo lo que es horizontal en Prat es tiempo. No se preocupe, la presentación está en línea. Bueno, no, yo no estoy en línea de momento. No se rían, que hoy oía que hay gente contratando duplicados suyos con inteligencia artificial para que sigan hablando a los familiares. Y parece que lo van a prohibir porque no es muy sano psicológicamente tener ahí un avatar de tu padre que te... Bueno, tiempo en horizontal, línea azul, frecuencia fundamental, cambios de altura tonal, de pitch, línea verde, curva de intensidad, cambios de amplitud, energía sonora en la señal, ¿de acuerdo? Es lo que acabamos de ver ahora. Normalmente cuando abran Prat les saldrá el espectrograma, si les molesta, van aquí y lo quitan directamente, aquí hay un menú. No estoy abriendo Prat directamente porque no sabía cómo iría toda la cuestión de infraestructura y he preferido hacer capturas de pantalla, pero con esto podrán reproducirlo muy fácilmente. Pues Prat por defecto se ve así, uno decide que el espectrograma le molesta, pues ya está. Que no se ve la línea verde, pues simplemente vais a pitch y la activáis, vais a intensity y la activáis, que no se ve la línea azul, pues vais a pitch y la activáis y ya está, ¿vale? Relación entre todos estos parámetros y los suprasegmentales. La frecuencia fundamental lo que nos da es información en las lenguas sobre el tono, sobre el acento léxico, sobre la melodía y sobre la entonación. La amplitud, que percibimos como cambios de intensidad, se puede relacionar con el acento léxico, con el ritmo, si mucho me apuran también sobre la melodía, pero como eso es más atípico y más heterodoxo, ya no lo he puesto para no complicar la cosa. Y el tiempo, que percibimos como variaciones en duración, nos da información sobre acento léxico, pausa, velocidad de habla y ritmo. Ahora vamos a entrar en detalle en todo esto.
Antes de entrar en este detalle, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es una de las causas por la que los elementos suprasegmentales en general uno tiende a dejarlos de lado? Pues una de las causas es lo que los expertos llaman la multidimensionalidad. Y son dos problemas. Primero, fíjense que si tomamos el acento léxico, ¿qué tengo que buscar en Prat para encontrar información acústica sobre el acento léxico? Tengo que mirar la frecuencia fundamental, la amplitud y el tiempo. Es decir, no tengo bastante con mirar una sola cosa. Y de hecho, si miran una representación, aquí tienen esta aburrida tripleta que se usa siempre. Válido, válido. ¿No? Pues en esta tripleta, pues fíjense en el tiempo, por ejemplo. Si miran lo que dura la va de válido, y la va de válido, y la va de válido, verán que la tónica suele ser más larga. Y me dice, vale, pues ya está el tiempo. Bueno, pero es que si miran la intensidad de la tónica en válido, la tónica es la que tiene la curva verde, la curva de intensidad más alta, en válido es li, por poco, pero es li, y en válido pues es do. Por tanto, también la intensidad nos está dando información sobre el acento, y si miran la línea azul, que era la curva melódica, la frecuencia fundamental, fíjense que en válido también está el punto más alto de la palabra, en válido también está en la tónica el punto más alto de la palabra, y en válido también. Aunque a veces, por si luego se me olvida, la duración juega malas pasadas, porque fíjense que esta de do, bueno, no sigo, dejémoslo, nos quedamos con esto. Segundo, primer drama de los suprasegmentales. El mismo suprasegmental nos da información sobre el mismo parámetro acústico nos da información sobre varios elementos. Segundo problema, el inverso. Me siguen, ¿no? Se lo estoy presentando al revés. Primer problema, un mismo elemento suprasegmental se manifiesta mediante diferentes parámetros acústicos, no solo uno, sino varios. Segundo problema, un mismo parámetro acústico puede llevar información sobre más de un elemento suprasegmental. De hecho, aquí tienen un enunciado, también es de estos clásicos de toda la vida, María vive en Málaga. Y aquí, si miran la curva azul, que es la curva melódica, finalmente, ¿qué les da? Les da información sobre el acento. Si se fijan aquí por la zona de María es donde está el máximo, pero esto también es aquello que algunos llaman acento de frase, que forma parte de todo el patrón melódico, pero en cambio, por ejemplo, aquí María vive en Málaga, está que debería ser acentuada, que hace la curva melódica, está bajando, porque su trabajo aquí es marcar la modalidad oracional. Es decir, que el mismo parámetro físico, como es la frecuencia fundamental, en esta primera parte nos marca el acento y también un poco la estructura melódica de la frase, y aquí al final nos está marcando la modalidad oracional, y el acento se tiene que ocupar la intensidad de marcarlo. Por eso les decía que hay también... Claro, estos dos problemas, ¿qué hacen? Pues que se ha complicado estudiar los suprasegmentales. Es decir, claro, si uno estudia la duración del silencio de las oclusivas, pues solo tiene que mirar el tiempo que dura el silencio de una oclusiva, y solo hay un parámetro acústico y no hay más historias. Por eso yo hice la tesis sobre las oclusivas y no sobre la entonación, claro. Y es un poco lo que les dice Juana Gil en este excelente libro que les recomiendo. Dice, los rasgos prosódicos se corresponden con manifestaciones fonéticas de naturaleza muy compleja, interdependiente, de manera que se producen compensaciones como esta que hemos visto entre frecuencia fundamental e intensidad a la hora de marcar el acento. Dice, complica además la situación el hecho de que con frecuencia fenómenos prosódicos de muy distinto alcance, como el acento o la entonación, se sirvan de la misma realidad, el mismo parámetro para la realización fonética. Bien, y por último, ¿a qué afectan? Pues normalmente el tono y el acento se suelen asociar al dominio de la sílaba y de la palabra. Se suele decir que la melodía y la entonación afectan al enunciado y que las pausas, la velocidad de locución y el ritmo se pueden relacionar más con el discurso. Entonces vamos a ver, ya entrando en materia, elementos suprasegmentales que podemos relacionar con la sílaba o la palabra. El primero sería el tono. Tono, pues sí que en una definición de tono, pues es lo que se da en las lenguas tonales. Bueno, esto bien pensado no es una muy buena definición.
Es decir, es lo que se da en un tipo de lenguas en las que, variando la frecuencia fundamental de las sílabas, cambiamos el significado de las palabras. Y en español, por ejemplo, variando la frecuencia fundamental, básicamente cambiamos cosas como la modalidad oracional. Si queremos cambiar el significado de una palabra, hay que tocar también la duración, la intensidad, etc. Pero las lenguas tonales no. Es decir, la gracia es que son lenguas en las que una variación melódica es fonológica. El ejemplo que, si quieren, aquí te la definición detrás, el fenómeno que sucede en varias lenguas, en la que palabras de diferente significado que consisten en secuencias idénticas de vocales y consonantes se distinguen simplemente por contrastes de lo que os llama pitch, lo que hemos llamado altura tonal perceptivamente o frecuencia fundamental acústicamente. Y el ejemplo que siempre se pone pues son los 4 tonos del mandarín. Ma, 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 ma. Que es la Ma, 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 ma. idéntica estructura segmental. Por tanto, si uno aprende una lengua tonal, pues tiene que aprenderse el léxico y los tonos. Es decir, como os decía al principio, la letra y la música. Hay que aprender las dos cosas. Por ejemplo, Madison en 2013 analizó una muestra de 527 lenguas en el World Atlas of Language Structures Online. Como ven, pues un 58% son sin tonos y el 62% sería con tonos. Es una muestra, en fin, 527 sobre 6.000 y algo es ridículo, pero es lo que tenemos ahora mismo estudiado. Madison mismo dice que la muestra está sesgada. Claro, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Que los tonos, si se fijan, tienen una distribución geográfica muy marcada. Bueno, los tonos, las lenguas tonales. Fíjense que, por ejemplo, pues Europa es la gran huérfana en lenguas tonales. Australia, que no será que no tenga diversidad lingüística, pero también huérfana de lenguas tonales. Norte y Sudamérica tampoco son el paraíso de los tonólogos. Si son tonólogos hay que irse al centro de África y al sudeste asiático, básicamente. Lo digo por si alguien busca tema de tesis y quiere viajar, pues ahí están. El tono se puede visualizar en Pratt también, con el mismo ejemplo que hemos oído. Ma, ma, ma. Simplemente, pues como hemos visto antes, activando pitch, se ve la curva azul, que es la curva melódica, y por aquí pues medimos las variaciones de frecuencia de cada tono. El acento, ¿vamos bien o acelero? Es que como hemos empezado un poquitín tarde, pues sí, bien. Venga. Vamos al acento. Es que quiero guardar un poco de tiempo para los últimos, que son los más dejados normalmente. El acento, ¿qué es? La idea del acento es conseguir que una sílaba sea más prominente que las sílabas de su alrededor. Ya está. ¿Y eso cómo se consigue? Pues por los mismos procedimientos en los que uno marcaría la prominencia de las cosas, haciéndola más alta, ¿no? Si uno de vosotros quiere destacar sobre los demás, pues puedes sentarse sobre 5 almohadones y será más alto, es decir, aumentando la frecuencia fundamental, haciéndolo más largo, pues engordando uno en anchura, ganando en anchura, uno también se destaca, ¿no? O aumentando la energía sonora, pues yo qué sé, pues gritando más. En algunas lenguas se pueden hacer otros ajustes en el espectro, en el timbre, por ejemplo, yo qué sé, el inglés es una lengua en la que el timbre vocálico y el acento van relacionados. Si hay vocales, bueno, no sé por qué me voy al inglés, el catalán, por ejemplo, hay vocales en el sistema catalán que solo aparecen en posición tónica y vocales que solo aparecen en posición átona, o menos en catalán central, pues también. Pero digamos que los tres que acabamos de ver serían los básicos. Ya les digo, la idea es poner una sílaba de relieve sobre las demás, y si volvemos, ahora sí, podemos volver con un poco más de detalle a este ejemplo. Válido, válido, válido. Válido, válido, válido. Pues fíjense lo que les decía, la tónica suele presentar mayor duración este va tónico que los dos vas átonos. Las tres tónicas presentan más intensidad que las átonas de la palabra, y las tres tónicas coinciden con máximos de melodía o con máximos de frecuencia fundamental. Esta do, fíjense que es más larga, y es muy larga, bueno, muy larga, en fin, para lo que es
Por dos motivos, porque las vocales antes de pausa tienden a alargarse. Esto no es una cosa del español, es una cosa bastante universal. Entonces, claro, hay que desconfiar cuando uno mira acento en vocales prepausales, porque serán más largas por el acento, pero también serán más largas porque son prepausales. Entonces, claro, no puedo comparar esta do con esta li, por ejemplo, y decir, no, no, es que do es más larga porque es tónica, es porque también es prepausado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no hubiera cambios en amplitud? Si todas las vocales de válido, válido y válido tuvieran la misma amplitud. Válido, válido, válido. Pues pasaría algo como esto. Válido, válido, válido. ¿Qué pasaría si todas las vocales tuvieran la misma duración? Válido, válido, válido. A que entre la primera y la última ya les cuesta un poco. Válido, válido, válido. Misma amplitud. Válido, válido, válido. También hay algunas que uno dudaría, cosa que todos esos manuales que siguen diciendo que el acento español es de intensidad, pues en fin, que abran prato un ratito y se lo miren bien. ¿Qué pasaría si la frecuencia fundamental de las vocales fuera siempre la misma? Válido, válido, válido. Esto, claro, es poco técnico. Nosotros hemos hecho experimentos en esta línea más sistemáticos. Lo que hemos visto es que en general, al menos en español, para que una sílaba se perciba como acentuada hay que cambiar casi siempre la frecuencia fundamental y luego o la duración o la intensidad. Y la idea es que ninguno de estos tres solos hace que una sílaba se perciba como acentuada, como decíamos al principio con esta ¿cómo he llamado yo esto? Esto, multidimensionalidad, gracias. Es que siempre me sabe multidisciplinariedad. Esta multidimensionalidad, una tiene que ser la frecuencia fundamental, pero fíjense que solo dejando la misma frecuencia fundamental en todas las vocales, Válido, válido, válido. aún queda algo, y la otra tiene que ser intensidad o duración. De hecho, esto lo explica muy bien, y usted dijiste de nuevo, claro, dice, el problema del acento léxico es que no se manifiesta con un único parámetro acústico. La melodía es fantástica porque con un único parámetro acústico, que es la frecuencia fundamental, se estudia. Con el acento léxico siempre hay que andar con 3 parámetros acústicos en danza. Con este problema añadido, algunos, por ejemplo, la frecuencia fundamental también dice cosas sobre la melodía. La amplitud también dice cosas sobre el ritmo. El tiempo también nos informa de velocidad de locución y de ritmo. Por tanto, los parámetros que miramos para buscar qué caracteriza el acento, nos encontramos que simultáneamente están caracterizando a otros elementos. Con lo que crear un corpus para el estudio del acento, aunque parezca mentira, pues es fastidiadillo, porque tienes que tener en cuenta todas estas variables que van a ir incidiendo ahí en medio. Y además, para hacer las cosas más divertidas, no hagan una tesis sobre el acento. No todos están presentes a la vez. Escuchen esto, que seguramente les sonará un poquito, lo hemos oído ya antes. Como saben, Es un señor bastante conocido, oiremos más ejemplos suyos dentro de un ratito. Pero fíjense, como saben, fíjense que está de saben, que es la tónica. Bueno, para empezar, no es la que tiene la frecuencia fundamental más alta de la palabra, porque la E la tiene más alta. Esto hasta aquí es normal, porque el acento en muchas lenguas también tiene una cosa curiosa. En palabras aisladas, el pico de frecuencia fundamental, la altura tonal, cae sobre la vocal tónica. A la que pones la palabra en el contexto de una frase, el pico salta a la vocal siguiente. En la tónica empieza a subir, pero donde alcanza el máximo es de la siguiente. Esto está muy estudiado, se llama desplazamiento de pico tonal, desplazamiento acentual, stress shift, en fin, tiene 1000 nombres, pero sucede, y si miran la intensidad, pues la de saben es que está muy cerquita de la intensidad de en. Y luego lo más espectacular es que si miran la duración, fíjense, comparen la duración de saben, es decir, comparen el eje, a ver, voy a inventar una nueva medida, 5 dedos, ¿vale? 5 dedos para saben y en cambio casi 10 dedos para la E. Es decir, ¿dónde se ha visto que una átona dure 2 veces más que una tónica? Pues en el discurso en el que esta persona pues estaba dudando en el punto de esta E. como saben, Como saben, después viene una E, que veremos más adelante, lo que llamaremos una pausa sonora. Como saben,
¿Qué pasa cuando duda? Alarga vocales. Y esto se cruza con la información del acento. Es decir, la acentuada, la tónica, tendría que ser la más larga, pero como después viene una vocal, que en realidad viene a ser una especie de pausa sonora, es decir, no sé cómo tengo que seguir. Bueno, en este caso el tipo sabía muy bien cómo tenía que seguir porque estaba leyendo, pero es un muy buen lector y finge que no está leyendo, haciendo estos alargamientos que ven aquí, ¿vale? Cada lengua emplea combinaciones distintas para marcar el acento. Es como un cóctel, tienen frecuencia fundamental, amplitud y duración. En unas lenguas pues ponen más dosis de frecuencia fundamental, en otras más dosis de amplitud, en otras más dosis de duración, ¿no? Que es un poco también lo que cuenta Janet Fletcher, pero ya no insisto sobre esto, porque es lo que les acabo de decir, pero con una autoridad para que se lo crean. Afortunadamente, Matthew Gordon y Timo Roger en el año 2017 hicieron una recopilación, esto que casi un metaanálisis de estudios acústicos sobre el acento léxico en 75 lenguas y en un total de unos 110 estudios. No está mal. El problema es que la muestra está sesgada como siempre. Pero claro, uno mira, y si no recuerdo mal, hay 3 estudios sobre el español que además son de la misma autora, y hay creo que 10 estudios sobre el inglés, que estos sí que son de autores distintos. ¿Qué hicieron? Pues lo que hacemos todos, coger los que estaban publicados en inglés. En lugar de decir, bueno, pues vamos a buscar un colega que hable suajili a ver si encuentra algún trabajo bueno, pues mira, tiraron con lo que está. Pero bueno, no es un mal trabajo a pesar de esto, pero como siempre, los universales son los del inglés, ¿no? Pero más o menos pues lo que encontraron aquí fue esto. En esencia esto quiere decir que en 85 estudios de los que miraron, las diferencias de duración marcaban el acento léxico. En 56 estudios, las diferencias de frecuencia fundamental, es decir, acústica perceptivamente de altura tonal, marcaban el acento léxico, y que en 49 estudios de los 110 que miraron, las diferencias de intensidad marcaban el acento léxico. Y luego aquí también es interesante ver el blanco, que es lo que no se estudia. Fíjense que se estudia mucho la duración, estudia un poco menos la frecuencia fundamental, un poco menos la intensidad. Pero claro, la intensidad también tiene sus cositas. Porque, claro, para estudiar la intensidad, por ejemplo, uno tiene que asegurarse de que el hablante esté siempre a la misma distancia del micrófono, porque si no, las sílabas más flojas no puede que no es porque sean átonas, sino porque el hablante se ha separado del micrófono. Entonces hay que calibrar un poco más fino, y formantes y pendiente espectral la dejamos. El resumen que hacen los autores es más o menos este, es decir, estadísticamente la duración era el parámetro que interlingüísticamente resulta más fiable para distinguir sílabas tónicas de átonas, y de hecho cuando uno mide tónicas y átonas en español, aunque después perceptivamente no sea tan importante, pero casi siempre las tónicas son más largas, casi siempre. Aunque luego hace estudios de percepción y no siempre te sabe que el tiempo sea lo fundamental, pero en realidad, pues bueno, todos ellos podían diferenciar. Por eso les decía este carácter también variable, complejo, multiparamétrico, ahora sí, multiparamétrico del acento. En Pratt se puede ver muy fácilmente, por ejemplo, aquí. Lo importante, pues aquí tienen perfectamente marcada la sílaba tónica, con un aumento de la frecuencia fundamental, con un bonito aumento de la intensidad en verde, y también con un aumento de la duración bastante marcado, pero de nuevo, fíjense esta E. Aquí estos son 9 dedos. Esta E dura 10, 13 dedos más o menos, ¿no? ¿Por qué? Es prepausado. Y al ser prepausado, pues el hablante tiende a alargarla. Entonces ven que a veces no hay que fiarse de lo que uno ve. Pratt también sabe hacer restas, pues si el sonido empieza a 0.49 y acaba a 0.56, pues es que dura 0.07. Pues es bastante fácil visualizar estas cosas en Pratt, y normalmente las verán acompañadas del espectrograma cuando abran el programa con los valores por defecto. Con esto cerramos los suprasegmentales que afectan a la sílaba y a la palabra. Los que afectan al enunciado serían la melodía y la entonación.
Y aquí pues sé que tradicionalmente no se distinguen en el ámbito, bueno, en algunos ámbitos, en otros sí que se distinguen y vamos a ver cómo. Melodía es cuando hablamos únicamente de la variación en el tiempo de la frecuencia fundamental, lo que percibimos como un cambio de altura tonal y lo que sería el correlato acústico principal de la entonación. Pero la entonación es mucho más que la melodía. Y ahora es lo que intentaré hacerles ver. Trask, por ejemplo, sigue esta misma línea, dice melodía, ¿qué es? La secuencia de valores de frecuencia fundamental. Y luego veremos su definición de entonación. Ahora sí que la podemos oír. Como saben, ¿vale? Aquí tenemos la variación melódica a lo largo del tiempo. Aquí tenemos otra. Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. ¿Van pilando mi ejemplo? Escuchen solo la curva melódica. Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. ¿Y qué pasaría si no tuviéramos curva melódica, si no variáramos la frecuencia fundamental? Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. ¿Vale? ¿Ven por qué decía yo que los suprasegmentales son más de lo que parece? Bien, con Prat pueden visualizar también la melodía, ya no les voy a poner el ejemplo porque hemos hablado antes de cómo visualizar la curva melódica. De nuevo, pues aquí tendrían un punto, la medida aparece a la derecha, en hercios, no es extraordinariamente complicado, pueden quitar o poner el espectrograma según les sea más cómodo. Y vamos a la entonación. La entonación, tal como yo se la estoy presentando, es la combinación de la melodía y muchas más cosas. Cambios melódicos, cambios de amplitud, cambios de tiempo, cambios no solo melódicos de valores, sino también de rangos melódicos, de cuál es el máximo, cuál es el mínimo y cuánto oscilo entre estos máximos y estos mínimos, es decir, cuándo canto y cuándo voy plano, digamos. Y ¿para qué sirve? Pues expresa modalidad oracional, expresa jerarquización del enunciado en unidades, expresa emociones. Por tanto, cuando entramos en melodía estamos en un campo tranquilo y feliz de la fonética. Cuando entramos en entonación tenemos por medio sintaxis, porque está a modalidad oracional, tenemos por medio semántica, porque la entonación puede cambiar significados, y para arreglarlo tenemos por medio pragmática, porque expresa emociones, actitudes, suposiciones, ironías, todo lo que quieran está metido dentro de la entonación. De hecho, la definición de Barry Trask, la definición de Barry Trask es esta, dice entonación, dice es el uso de la melodía, perceptivamente el pitch, la altura tonal, y posiblemente otros prosódicos fenómenos como la intensidad, el tiempo y las pausas, en un enunciado más largo que una palabra para expresar ¿qué? Pues para marcar fronteras gramaticales, para marcar modalidad oracional y para marcar la actitud del hablante. Entonces, en este sentido sería la diferencia entre melodía y entonación. Lo que pasa es que tradicionalmente la entonación se ha centrado mucho en qué pasa al final de los enunciados. No sé, típicamente, pues la entonación se ha centrado en ver y que nos definen como sociedad. Estos patrones, ¿no? Y aquí en azul tiene la curva melódica real, ¿vale? Del enunciado. Y que nos definen como sociedad. Pero aquí lo que ven es que en realidad hasta definen va subiendo, y a partir de definen, pues como es esperable en una declarativa del español, va bajando. Esta es la curva melódica de verdad. Pues he puesto esta, que es sobre un mismo enunciado. Y que nos definen como sociedad. Que es la bonita, que es la que aparece en los libros. Pero claro, eso está trucado. ¿Por qué está trucado? Porque fíjense, para empezar, no hay interrupciones. Si se acuerdan, decíamos que la curva melódica es el resultado de la acción de los pliegues vocales, ¿no? Claro, esto es una consonante sorda, esto es una consonante sorda y esto es una consonante sorda. Aquí, por definición, la glotis está abierta. No hay pliegues vocales vibrando, por tanto, no hay frecuencia fundamental.
En la de verdad, fíjense que aquí aparecen agujeros. Claro, pero son feos para poner en un libro de texto. Y modestas para estudiar, pero... Y luego esta lo que he hecho es interpolar los huecos y luego lo que se llama suavizarla. Es decir, reducir a un máximo las diferencias para dejar una bonita de la de los libros de texto. Pero no se fíen, está maquilado, esto es Photoshop. Es Photoshop prosódico, si quieren, lo que se hace aquí. También verán que muchas veces los estudios entonativos en los que se mira la melodía utilizan corpus muy raros. Por nosotros en una época usábamos La niña de Babi baila la rumba de moda. Luego nos pasamos a María vive en Málaga. ¿Por qué? Porque todas son sonoras. Y así te ahorras estas interrupciones. Aunque bueno, los de Ampere llevan años con el saxofón, se toca con pasión y nadie les ha dicho nada. O sea que no me toquen mi niña de Babi porque he visto peores. ¿Bien? Hay tendencias generales en la entonación, pero como en todos los fenómenos lingüísticos hay tendencias generales y aspectos específicos de cada lengua. Si quieren, la tendencia general, esto es una muestra de 100 lenguas, es que en las declarativas el patrón melódico baja, a la española, digamos, ¿no? En las interrogativas absolutas, estas de respuesta sí o no, fíjense que el patrón melódico más bien tiende a subir. ¿Por qué? Por eso las que no llevan ninguna marca, sino cómo distingues vendrás mañana de vendrás mañana. Y en las interrogativas pronominales, el patrón melódico en muchas lenguas, en el 60% de los casos, puede permitirse bajar, porque ya tienes una marca interrogativa al principio. Hay excepciones, hay el Chickasaw, por ejemplo, que tiene interrogativas descendentes todas, aunque sean absolutas, pero la tendencia es más o menos esta. Pero luego también hay aspectos muy específicos de cada lengua. Escuche, esto es el inicio del Viento Norte y el Sol, leído por un hablante de inglés. The north wind and the sun were disputing which was the stronger. Esto es el inicio también del Viento Norte y el Sol, en francés, leído por un hablante francófono. La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'il était le plus fort. ¿De acuerdo? The north Versión wind and the inglesa. sun were disputing which was the stronger. La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'il était le plus fort. Y aquí ahora he hecho lo que ahora llaman un trasplante de prosodia. Es decir, ¿qué he hecho? Aquí he cogido la frecuencia fundamental y la adoración del hablante inglés y la he puesto sobre el texto francés. ¿Y qué pasa? La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'il était le plus fort. Ha dejado de sonar a francés, ¿no? ¿Lo oyen bien? La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'il était le plus fort. Este era el francés nativo. La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'il était le plus fort. Y aquí lo que he hecho es trasplantarle al inglés la frecuencia fundamental y las duraciones del francés. The north wind and the sun were disputing which was the stronger. The north wind and the sun were disputing which was the stronger. Es decir, compárenlo con el nativo. The north wind and the sun were disputing which was the stronger. Bien, esta es la parte específica de las lenguas. Entramos ya en la última parte, ¿podemos? Sí. Entramos en la última parte, que es el discurso. Aquí una breve reflexión sobre las pausas. Pausas que son interrupciones. Normalmente cuando pensamos en pausas pensamos en silencio, pero las pausas también pueden consistir en vocalizaciones. Ha habido autores que han propuesto crear una disciplina que se llama pausología. Otros autores un poco más actuales, digamos, lo que dicen es que muchas de las pausas forman parte de lo que en inglés llaman disfluencies. Yo le llamaría disfluencias, pero la RAE no se ha dignado ponerlo en el diccionario, al menos ayer noche no estaba. Y algunos autores, especialmente en Latinoamérica, Alejandra Blondet, si mal no recuerdo, hablan de excitaciones, que es una hesitation españolizado, que bueno, pues no queda feo. A mí excitaciones me siento cómodo, aunque también me siento cómodo con disfluencias y me entienden mal, ¿no? Por tanto, pausas son o silencios o vocalizaciones. Los silencios son los que llamamos pausas vacías. Algunas son porque hay que respirar. Otras son para separar unidades en el discurso. Otras para contrastar significados y otras tienen una función retórica, estilística, como veremos ahora. Esta es la típica pausa que contrasta significados.
Las hojas que están secas se caen. Las hojas que están secas se caen. ¿Ven las pausas? Como es bastante fácil. Verde, línea de intensidad, una pausa silenciosa que tenemos intensidad 0. Bueno, no a 0 siempre porque hay ruidos de fondo y tal, pero cero perceptivo, digamos, no cero acústico necesariamente. Estos son los dos casos típicos, se ponen siempre en inglés, o let's eat grandma, o let's eat grandma. O este a mí me gusta mucho, este del it's raining cats and dogs, o el it's raining cats and dogs, que es la expresión inglesa de que está lloviendo a cántaros. Eso es que me sabía a bots y barraus, que es la expresión catalana, pues está subiendo a cántaros, pues en cambio la otra es it's raining cats and dogs, let's go for a walk, ¿no? Pues estos son las pausas. Y esta es una de las pausas más famosas de las últimas semanas. Esta misma mañana. He decidido seguir. Pues esta pausa la he mirado. Dura 3,27 segundos. En segundos no impresiona, pero en milisegundos son 3.270 milisegundos. Una pausa normalmente está por los 500, 600, y una de 1000 ya pensamos que es una pausa bastante larga. Aquí hay 3.270 milisegundos de pausa. Quería poner este ejemplo porque es una pausa de las que se ha hablado mucho, este es el contexto. Ahora sí que ya sabrán de dónde vienen mis ejemplos. Lo que finalmente he decidido. Pausa. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. Ahora vienen los 3 segundos. He decidido seguir. ¿Ven? Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Claro, ¿qué pasaría si este hablante no hubiera hecho pausas? Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. ¿Qué efecto tiene esto? Pues media España durmiendo. ¿Qué efecto tenía los 3 segundos de pausa? Pues media, bueno, quizás no media, pero en fin, algunas partecitas de España con el corazón aquí, y en cambio, pues si no hubiera hecho pausas, que fíjense cómo queda. Aquí solamente he cogido Prat y he cortado las pausas, no he hecho ninguna manipulación extraña más. Con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Fíjense, es completamente anodino, ¿no? Las pausas en Prat son muy fáciles de ver, por ejemplo, ahí tienen otro caso. Uy. A ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado... Fíjense que era un texto leído, pero que está leído muy hábilmente, con las mismas pausas o con pausas similares a las que tendría un texto improvisado. Y no lo estoy defendiendo, no. Estoy hablando de fonética pura y dura. También con el espectrograma, pausas que a veces llaman sonoras, en inglés son las que llaman fillers. Hay que les llama pausas llenas. También he visto hablar de pausas rellenas, pero pausas rellenas ya no se lo he puesto porque me parece que uno hable de aceitunas o de una cosa así. Por ejemplo, estos alargamientos. Y otro caso de estas pausas son los... Fíjense que estos también son específicos de cada lengua. Sé que a veces oirán a políticos hablando un inglés pues bastante decente, pero tomorrow we are going to meet with the president of the... estas son importantes básicamente que son... Todas son ganar tiempo mientras planificamos el discurso. Incluso en un discurso leído que se quiere fingir que no es leído. Escuchen. Fíjense, si consentimos que la contienda partidista justifique, estos son típicamente alargamientos. En Prat se pueden ver muy fácilmente. En ella les planteaba si merecía la pena. Fíjense, en ella, esta es una de estas vocalizaciones, les planteaba, y arriba pues ya les... Ahí no, arriba no, me he saltado la doce, es culpa mía, que corté mal la pantalla, pero arriba pues les aparecería
Ah, no, porque no seleccione nada, el rojo lo he puesto yo, el rojo no es de Prat, el rojo es mío para señalar, si no, pues arriba si seleccionan, han visto antes que sabe ya la duración hecha. Vamos rápidamente a la velocidad de locución, además queda bien, es donde hay que ir rápido, que son unidades lingüísticas emitidas por unidad de tiempo. Normalmente se mide en palabras o en segmentos, segmentos quiere decir vocales y consonantes, y normalmente se mide en minutos o en segundos, depende de lo que uno quiera hacer, hay que ver la tempo, hay que ver la caudal, y en inglés suele ser speaking rate, en francés ve la débit, que es un poco esta idea también de caudal, número de elementos por unidad de tiempo. Aquí a veces hay autores que distinguen y cuando cuentan todo, es decir, un discurso dura 10 segundos y hay 10 palabras, pues 10 palabras por segundo, se acabó. Bueno, es imposible esta medida que les acabo de dar. Y luego hay autores que hablan de velocidad de articulación y estos excluyendo las pausas. Claro, el cambio, claro, porque uno puede hablar muy rápido, pero con pausas muy largas. Y alguien que hable muy rápido con pausas muy largas, al final va a ser mediana, os dará la misma que alguien que hable muy lento, pero casi sin pausas. Por eso a veces se distingue. El problema es que cuando se excluyen las pausas silenciosas hay que decidir cuál es el mínimo de silencio que consideraremos que es una pausa. Y aquí en la bibliografía sobre el español hay autores que dicen a partir de 250 minutos de silencio es una pausa, está una medida inspirada en la psicolingüística básicamente. Otros dicen a partir de 200 y hay quien dice a partir de 400. Un poco para que vean también esto, bueno, también tienen valor pragmático, son también de esos grandes olvidados la velocidad de locución, pero claro, pragmáticamente, si yo ahora bajo la velocidad de habla o de locución, seguramente van a pensar que voy a decir algo importante o que estoy ya diciendo algo importante, mientras que si hago un acelerón así, pues probablemente pensarán que esto es un comentario marginal sin la mayor importancia, ¿no? Esto se hace en oratoria. Por ejemplo, hay estudios sobre credibilidad de testigos en un juicio en función de la velocidad de habla que usan. Claro, una velocidad de habla muy alta suele estar asociada también a nerviosismo, lo que da poca credibilidad. Una velocidad de habla demasiado lenta tampoco da mucha credibilidad porque parece que te tengas que pensar demasiado lo que vas a decir. Entonces, si un día tienen que buscarse testigos para un juicio, búsquense gente con velocidades de locución ni muy rápidas ni muy lentas, porque dan esa sensación, ¿no? O de competencia, de persona competente, una persona que habla muy lento. Si habla un poco lento sí que puede dar la sensación de persona competente, que reflexiona, etcétera. Pero si habla ya muy, muy lento, ya se pierde. Y fíjense que, siguiendo con el mismo discurso que veíamos antes, fíjense. De que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quién soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie. Es decir, fíjense que en el discurso la velocidad de habla va variando, y va variando en fragmentos tan pequeños como este. Es decir, aquí el hablante empieza a 6,7 segmentos vocales y consonantes juntas por segundo. Sube a 16 para decir, he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. Baja a 13 con he reconocido. ¿Ves que es pragmático también? He reconocido, baja a 13. No por ser quien soy, sino por lo que represento, que es importante, baja a 12. ¿Que duele vivir esta situación? Bueno, que no parece que me quejo mucho, subo a 18. Que no deseo a nadie, soy buena persona, bajo a 21, subo a 21 también, porque, bueno, soy buena persona, pero tampoco hace falta. Aquí hubiera podido optar por este que no deseo a nadie, bajar otra vez a 6, para decir, soy buena persona y empatizo con los demás. Entonces, fíjense que con la velocidad de locución se puede jugar muchísimo también. Y de hecho, si habláramos con la misma duración en todos los sonidos, la cosa sonaría más o menos así. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes se buscan quebrarme, no por quién soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación. ¿A qué duerme? No deseo a nadie.
Aquí no he hecho, he dejado las pausas, pero he igualado la duración de todos los sonidos. Cada sonido dura exactamente igual que el anterior, con lo que la velocidad de habla, pues obviamente es constante en todo fragmento. Pues fíjense que un parámetro que no se le suele dar mucha importancia, pues la tiene, y en Prat es muy fácil de medir, porque aquí les dice cuándo dura todo, 0,82. Aquí hay 13 segmentos, pues 0,82 dividen entre 13 y tienen la velocidad. Y eso pues es muy fácil de mirar. Lo único, claro, hay que tomarse el trabajo de segmentar y etiquetar lo que quieren analizar previamente. Y el último ya, y con eso terminamos, sería el ritmo. El ritmo, vale, de cada uno de estos suprasegmentos podríamos haber dedicado una charla, y en realidad un semestre. Bueno, yo no, pero alguien que sepa más sí. El ritmo, ¿qué es? Es recurrencia, es repetición, es cosas que se repiten. ¿Qué se pueden repetir? Acentos, patrones melódicos, pausas. Escuchen esto. Escuchen esto. ¿Se llega a oír? ¿No? Es que no sé cómo ver. Bueno, pues sí, se oye bajito. Esto lo que he hecho aquí es filtrar la señal de manera que solo han oído de 0 a 200 hercios. Si han oído los primeros 200 hercios de la señal. Y lo que quisiera que vieran aquí es que, aunque no lo hayan oído, fíjense, aquí hay un patrón que se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Si miran la curva de intensidad, si miran la frecuencia fundamental, hay un patrón que se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y esto da la sensación de ritmicidad, y fíjense qué es esto. Benedetto sia il giorno, e il mese, et l'anno, et la stagione, il tempo, et l'ora, il punto, il bel paese, il loco, ov'io fui giunto da due begli occhi che legato mano. Fíjense que podían marcar el compás con el pie. Cada golpe de pie les coincidiría aquí aproximadamente. Esto es lo que es ritmicidad, toda esta serie de patrones que se repiten. Aquí he cogido un caso extremo, pero, por ejemplo, en este fragmento, escuchen el fragmento entero. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, Fíjense que esto, ¿no? entonces no merece la pena. Entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Fíjense que estos tres... Entonces no merece la pena. Entonces no merece la pena. Entonces no merece la pena. Fíjense que esta repetición va dando ritmicidad al discurso, y se fijan en la frecuencia fundamental, fíjense que es básicamente subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada, y si miran la intensidad, también es un patrón de subida, un patrón de bajada, un patrón de subida, uno de bajada, subida y uno de bajada. Aunque esto no sea poesía, pero a veces también hay elementos rítmicos. Vamos a dejar esto por ahora, y para recapitular un poco, hemos dicho que la frecuencia fundamental era el primer parámetro de lo que nos hemos ocupado al empezar la charla. Nos da información sobre el tono en las lenguas tonales, sobre el acento léxico, sobre la melodía y sobre la entonación. ¿Qué pasaría si no hubiera variaciones de la frecuencia fundamental? Y sé que la carta que les envié puede desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme. Se hacen una idea, ¿no? Segundo parámetro que hemos visto. ¿No me deja? A ver. Bien. Ahora, perdón. Segundo parámetro que hemos visto, la amplitud. Nos da información sobre el léxico y, como acaban de ver de forma muy clara en el soneto de Petrarca, sobre el ritmo. ¿Qué pasaría si habláramos sin variaciones de amplitud? Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que
He mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. Sin variaciones de amplitud. Y tercer parámetro que hemos considerado, el tiempo. Tiempo nos da información sobre acento léxico. Ven que volvemos a lo del principio de toda esta cuestión de varios parámetros informan de lo mismo y el mismo suprasegmentado puede manifestarse en varios parámetros. ¿Qué pasaría si todos los sonidos duraran igual? Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Todos los sonidos, misma duración, ¿vale? Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. Fíjense que al puerto de la migración no hay alargamientos, de que, etcétera. ¿Y qué pasaría si quitáramos todas las pausas? Antes les enseñé, han oído un ejemplo sin pausas silenciosas. Ahora vamos a ver sin ni pausas silenciosas ni pausas sonoras. ¿Bien? ¿Qué sería este? Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no porque... Fíjense que llega a ser difícil la comprensión. Que no deseo a nadie. Y finalmente, pues ¿qué pasaría si habláramos sin cambiar la frecuencia fundamental, sin cambiar la amplitud, con todos los sonidos durando igual, sin pausas silenciosas y sin pausas sonoras? Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto, soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes se buscan quebrarme, no por quién soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación que no deseo a nadie. Bueno, pues precisamente por esto quería mostrarles la importancia de los suprasegmentales y animarles a que dejen de ser la cenicienta de la fonética. Como habrán visto, pues las ilustraciones que he usado eran la declaración institucional del presidente del gobierno. Para el audio lo he extraído de la versión en vídeo de la Moncloa y la transcripción es la transcripción oficial de Moncloa. Las imágenes que he utilizado, las de Prat eran mías y las de los fonetistas, mi galería de fonetistas ilustres, pues las imágenes vienen de aquí. Y por si tienen curiosidad, estos son los scripts que he empleado para hacer las manipulaciones. Aquí tienen la presentación en línea con bibliografía sobre cada tema, y con esto pues muchísimas gracias por haber estado escuchando todo este tiempo. Obviamente, si tienen preguntas y no están muertos de hambre para cenar, pues yo les contesto encantados. Ahora la cosa a hablar, ¿no? Cuando hacer las pausas. Si tenéis alguna pregunta, simplemente no, porque no hay micro, entonces hablad un poco alto y haced eso, curiosidades, preguntas, dudas. Lo que os ha dado, este año los que se hizo primero habéis hecho fonética, no sé si habéis llegado a esta parte. Seguro que no. Pero bueno, a partir de ahora, Puesto que no. sí que tenemos en Zaragoza Lingüística un curso de toda esa parte que habéis visto que al final, si la prosodia y sin estos rasgos suprasegmentales no existe nada. ¿Dudas? ¿Curiosidades? Bueno, me da un comentario. No, sí, por favor. No, solo iba a hacerme un comentario a mí mismo. No he usado prosodia adrede, porque el término prosodia se lo están quedando los fonólogos y confunden prosodia con entonación. Entonces, he usado adrede suprasegmentales. Es un término que de hecho nació con la lingüística estructuralista en Estados Unidos de los 60. Hay autores que abominan de suprasegmentado porque les suena esto, pero prosodia actualmente empieza a estar un poco connotado y muchas veces confundido con simplemente la entonación. Abres un manual de prosodia escrito por según quién y es solo entonación, por eso no lo he usado. Perdón. Es que... No, yo, para ir, mientras se van animando, una pregunta que me ronda hace mucho tiempo. A mí me intriga mucho el acento léxico. Me parece un fenómeno... A mí también. Complejo, difícil de... y más en un plano más, si quieres, filosófico. ¿Sirve para algo? ¿Es una necesidad fisiológica o es que tiene una función importante en el lenguaje, en el habla?
o es inevitable? Es decir, ¿tenemos que acentuar una palabra de vez en cuando para poder hablar? No, por ejemplo, las lenguas tonales funcionan sin acentos léxicos aparentemente. A ver, la función, lo que se suele decir, pero no deja de ser la ortodoxia oficial, es que en algunas lenguas como el español puede distinguir significados de palabras. Es que no tengo datos de en cuántos casos. Pero claro, sí, estas alternancias nombre-verbo tipo canto-cantó, pues son bastantes. Y luego hay otras lenguas que son las de acento fijo, en las que lo que dice es que ahí tiene una función demarcativa. Que tú sabes que en francés, si hay un acento léxico, has llegado al final del grupo entonativo, del grupo acentuado, o de la unidad que uno use, sabe que esto es el final. O que en finlandés, que va al principio, pues sabes que esto marca un principio. Esta es la ortodoxia que se suele dar. Si hay otras razones más allá de esto... Mi duda es si es de dentro a afuera, es decir, si por cómo es la estructura sintáctica o la estructura morfosintáctica dicta que tenga que haber acento, o si es por el sistema respiratorio y eso hace que... Hay quien ha relacionado el sistema respiratorio con los acentos, pero claro, las lenguas como el español con acento contrastivo, el sistema respiratorio ahí no pinta nada, porque tiene una función claramente lingüística, no es una función ahora. Probablemente con el sistema respiratorio igual más el acento más de frase, que marcaría más ritmo, por ejemplo. Puede que el acento, esa de acento tenga algo que ver con el ritmo, porque por ejemplo la última que me he saltado, que era esta, quería contarles un poquito que, que desde la época de Pike, lo que se ha hecho es dividir las lenguas en dos grandes tipos, las que el ritmo lo marca la sílaba y las que el ritmo lo marca el acento. Actualmente lo que se piensa es como todo lo que antes eran dicotomías, pues ahora son continuos, ¿no? Ya no hay sino un continuo entre las que predominantemente el ritmo lo marca el acento y las que predominantemente el ritmo lo marca la sílaba. Y a mí me gusta mucho esta ilustración que se encuentra en un manual americano, de un clásico de los años, bueno, el manual es de anteriores, de los 60 o así, de Prater y Robinet, que dice, las lenguas de las que el compás lo marca la sílaba, típicamente de español. Claro, la sílaba marca, y entre sílaba y sílaba, y todas las sílabas duran igual, en teoría, en la práctica no, pero en teoría, una lengua de compás sílabo tendría que ser maravillosamente isócrona. Por eso después estas dicotomías se caen a pedacitos, porque no hay lenguas 100% isócronas, pero así. Había un fonetista inglés que esto me llamaba ritmo de ametralladora. Bueno, porque daba clase a soldados, entonces para que lo entendieran decía ritmo de ametralladora. Las de compás acentuado, que es típicamente el inglés, ¿qué es? El acento, un montón de cosas entre acento y acento que los que no sabemos inglés no se entienden, o los que sabemos inglés pero poco no se entiende lo que hay en medio, y luego otro acento. Y en medio puede haber tres cosas, puede haber dos, puede haber una, pero el ritmo lo que lo va marcando es los acentos. Entonces aquí probablemente el acento sí que tiene una función muy clara, que es ir organizando el discurso en unidades rítmicas. Esto el mismo fonetista le llamaba ritmo de código Morse. Pues claro, es una larga, dos cortitas, una cortita, dos largas y así. Y en esto de compás silábico, pues quizá no tenga tanta importancia en una lengua como el español. El acento, si no es en poesía, tampoco te marca un patrón rítmico. En una lengua como el inglés sí que te lo marca muchísimo, ¿no? Quizá, pero es especulación, seguiré pensándolo, y si antes de jubilarme llego a una respuesta, yo te escribo y te la cuento. ¿Alguna otra? Si no tenéis, yo quiero hacer... Como has trabajado con lingüística forense, ¿no? Uy, pero poquito. ¿Pero qué aspectos son los que normalmente en un análisis se fijan más ahora de rasgos prosódicos? Has mencionado... ¿Qué se fijan ahora? Espera, porque yo esto lo supe en una época de mi vida. Pensar prosódico... Espera un momento, déjame pensar, lo sé, pero a ver... pausas, por ejemplo, exacto, pausas. Pausas nosotros lo hemos mirado específicamente, no tanto duraciones, sino número de pausas, es decir, proporción de pausas en una determinada unidad de tiempo. Esto suele distinguir bastante bien a los hablantes. Alargamientos también suele distinguir relativamente bien, si no, te estoy hablando de cosas que hemos hecho hace 4 o 5 años.
pero las pausas son un ingrediente importante. Y en general lo que se mira también es todo esto relacionado con fluidez, velocidad de habla también, ritmo, pero ritmo es bastante difícil de medir y hay demasiadas maneras de medirlo como para que desde el punto de vista forense puedas dar una receta práctica de cómo hacerlo. Duraciones no me suena tanto, entonación tampoco tanto, a no ser que sea una entonación dialectalmente muy marcada, que entonces te sirve de pista igual que te puede servir un fenómeno vocal y contrario. Pero nosotros en concreto hemos mirado pausas y todo lo que tiene que ver con fluidez y pueden llegar a distinguir bastante bien entre hablantes. Siempre con 1000 precauciones, obviamente. Pueden. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? Sí, tengo que preguntar. Sí, bueno, desde el punto de vista, digamos, de la comparación interidiomática, en política perceptiva, ¿qué es más difícil? ¿Captar las diferencias suprasegmentales que están ausentes en mi idioma o captar las diferencias que no son suprasegmentales que están ausentes en mi idioma? Por lo que nos... Sí. Obviamente es una lengua tonal, va a ser muy difícil de captar algunas diferencias perspectivamente si mi lengua materna no es tonal, pero obviamente también es diferente, por ir a cuestiones de fonética no suprasegmental, va a ser difícil que yo asimile que ciertas aperturas vocálicas en otros idiomas son fonológicas, no en español, pero me interesa saber si hay estudios, si conoces, qué es lo que efectivamente, en comparación interidiomática y teniendo en cuenta el fondo de la adquisición de segundas lenguas, en principio es más difícilmente salvable si las diferencias o las ausencias de delimitaciones suprasegmentales en una lengua o de fonética articulatoria pluridiural. A mí ahora mismo no me suena ningún estudio, lo que no quiere decir que no haya. La intuición lo que me dice es que en la medida en que todo esto es fonológico, va a ser igual de difícil captar un tono que captar una diferencia de timbre entre dos vocales. ¿Por qué? Porque finalmente cuando aprendemos una lengua, tanto en lo segmentado como en lo suprasegmentado, ¿qué hacemos? Formamos categorías. Formamos categorías que pues... yo he aprendido a dividir el espacio vocálico en 7 partes, en 7 agujeros, y un hispanohablante aprende a dividirlo en 5, ¿no? Prosódicamente pasa lo mismo, es decir, un niño que aprende francés prácticamente al acento no le hace ni demasiado caso porque es perfectamente regular y previsible. Entonces, nosotros lo que sí que hemos estudiado muy en detalle con Sandra Schwab, una fonetista de la Universidad de Zúrich, cómo perciben los francófonos el acento léxico en español y si pueden aprender a percibirlo, pero después de un entrenamiento. Igual que, eso yo no lo he estudiado, pero está en la bibliografía, igual que pueden aprender a percibir pues, la diferencia entre una fricativa sorda y una sonora, entre poisson, poisson, con un entrenamiento. La impresión que me da a mí es que en las clases de pronunciación en lengua extranjera se dedica mucho tiempo al poisson, poisson y al shit, shit, y se dedica muy poco tiempo a los suprasegmentales. Porque a veces se ve que se oye gente, lo que os decía antes de la E, pasa exactamente igual con la entonación. Se oye gente que ves que segmentalmente tiene un francés o un inglés muy aceptables, pero ves que la entonación, o por ejemplo, trabajamos una temporada con una ingeniera francesa importante, llegó a ser una de las jefas de France Telecom en el sector de investigación. Hablaba un inglés maravilloso, pues se basaba la vida reunida en inglés, pero con el acento final, en el final de todas las palabras. Con lo cual, procesar su inglés era ponerte en modo francés y después retraducir al inglés. Y segmentalmente, bueno, yo creo que se presta menos atención en las clases y en el proceso de enseñanza. Pero como dificultad, yo creo que como todo es un problema de saber de las categorías que has asimilado desde muy pequeño, no sé si es más difícil una cosa que otra, pero insisto, no tengo en la cabeza un estudio concreto. Pero también vale la pena mirarlo. Sí, bueno, mi pregunta es de salseo.
porque hemos visto que el presidente pues lo ha hecho francamente bien, ¿no? Sí, sí, o quedé bueno, no, me callo. ¿Piensas que hay un asesor, una asesora detrás? Quiero decir, porque incluso cuando has dicho, esto lo podía haber dicho más lento, yo creo que no se lo deseo a nadie, muy lento suena amenaza. También es verdad, no me había dado cuenta, pero también sí suena mafia total, sí. Un poquito de miedo. Entonces me parece que está tan bien medido todo, las pausas, incluso leyéndolo hace como que se olvida una palabra y tal, que a mí me da la sensación de que en clase de lengua extranjera no lo tenemos muy en cuenta, pero en clase de político lo tienen más en cuenta, ¿no? La verdad es que no lo sé. Una pregunta de esas. No lo sé, la verdad. Yo me he leído la transcripción que ha hecho su gabinete de comunicación y la transcripción es bastante, deja bastante que desear. Hay puntos y comas donde yo no pondría jamás un punto y coma y cosas así, como que no confío mucho en su gabinete de comunicación, pero no sería sorprendente que tuviera un asesor. Es más, si a mí me lo preguntan, yo recomendaría que tuviera. Aunque también hay gente que tiene instinto. Hay gente que tiene instinto, que funciona, pero es posible que tenga un error, pero no tengo información de primera mano. Esto es igual que cuando me preguntan si el Papa en el mensaje de Pascua, que lo dicen tantas lenguas, le escriben el texto en alfabeto fonético internacional, pues no sé a quién preguntárselo, la verdad. No llego hasta tanto, ni a Moncloa ni al Vaticano, no. Bueno, es una buena utilidad para aprender el alfabeto. También, si tienen que felicitar las Pascuas, si un día les hacen papas, pues... Bueno, pues con esto cerramos el ciclo de Zaragoza Lingüística. Lo primero, muchas gracias, Joaquín, por esta experiencia. Nada, gracias a ustedes. Aquí tienen... Y Zaragoza Lingüística pues vuelve en septiembre, ya estamos con la Aquí. cita, ya, bueno, creo que está ya casi cerrada, así que por lo menos desde Zaragoza Lingüística que tengáis unos buenos meses, iba a decir de verano, pero todavía queda mucho tiempo, ¿no? Nos vemos en el curso que viene. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues muchas gracias.